Cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Y que sea Cristo esa roca que nos salve, esa roca que nos sane y nos mantenga en paz y tranquilidad espiritual, corporal. Resucitó el buen pastor que dio su vida por sus ovejas y se dignó morir por su rebaño. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y ese favor de Dios Padre, que es quien nos congrega en Cristo Jesús, esté con todos ustedes. Siempre bienvenidos. Vamos a vivir de corazón este encuentro fraterno, la Eucaristía. Ofrecemos por todas las benditas almas del purgatorio, uniéndonos a la intención de la familia Napoli. Nos piden siempre orar por todos los difuntos, los olvidados. Con quebrantos de salud, José Neftalí Castaño, Francisco Salazar, en cuidados especiales, intensivos siempre, tantos hermanos delicados. Hugo Saldarriaga, también en condiciones de salud deplorables, para que lo encomendemos al Señor. Y está de cumpleaños Celina Zapata Torres, con su ahijada Blanca Elsie, la encomendamos en la oración. Feliz cumpleaños, Celina. Lo que debemos hacer es procurar siempre ese encuentro personal con el Señor, en la mesa de la palabra, en la mesa de la Eucaristía. Y para hacerlo, atendamos siempre el llamado a la conversión. Señor, ten misericordia de nosotros, que hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Te pedimos, Dios misericordioso, que nos concedas despojarnos del hombre viejo con sus tendencias, para que vivamos la vida nueva a la que nos llamas, por las gracias propias de la Pascua, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Abramos el corazón, la mente a la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los Libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y viniendo de improviso, lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían:
Este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús el Nazareno destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aunque los nobles se sientan a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos. Tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus mandamientos, instrúyeme en el camino de tus mandatos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te alaben todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que ellos se habían marchado solos. Entretanto, otras barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan, después que el Señor había pronunciado la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: En verdad les digo, ustedes me buscan, no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que crean en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos,
santifícanos. Que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén. 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 Y compartimos hoy un trozo del Salmo 118. Recuerden que se dice que justo allí, en el Salmo 118, verso 8, está el centro de la Biblia, donde nos dicen que es dichoso quien confía en Dios. Pero toda la propuesta del salmista es muy interesante, porque una y otra vez nos está invitando es a caminar en la ley del Señor. Y llama dichoso a quien camina en la ley del Señor. Y nosotros sabemos que esa ley se resume en amar y nada más. Amar y nada más. No soñar y nada más, no, amar. Y saber que amar significa entonces tomar decisiones de vida, en bien de los otros, en bien del otro. Pero que esto no es posible si no se toman decisiones de vida por uno mismo. Por aquello de amarás a los otros como a ti mismos. Y en el salmista nos dicen, pueden murmurar de usted, pero si usted medita los decretos del Señor y sus preceptos son una delicia, entonces nada lo destruirá, nada lo afectará. ¿Por qué? Porque el Señor nos explica su camino, nos pide escucharlo, y tendríamos que decirle solo eso: instrúyenos en tus sendas, permítenos meditar tus maravillas. Y eso nos ayudaría a crecer de verdad en esa dimensión de vida espiritual, crecer en esto. Qué rico, qué interesante fuera. Pero fíjense que muchas veces nosotros seguimos buscando a Dios, pero buscando a Dios ¿en qué momento y en qué condición? En medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de una necesidad particular, y que muchas veces en mi intención particular no importa el resto de la humanidad, lo que esté pasando, lo que se esté viviendo en seres humanos y en personas muy concretas a nuestro alrededor, en nuestro entorno. ¿Sí? No somos conscientes de eso. Y nos parecemos mucho, pero mucho al pueblo con el que se escribió esta historia del Evangelio. Y ese pueblo, ¿por qué buscó a Jesús? Recuerden que querían el sábado hacerlo rey, porque los sanaba, porque los alimentaba. Y es allí donde yo he dicho, cuidado, que de pronto Dios es para nosotros un tapahuecos, un solucionador de problemas. Eso es Dios, un tapahuecos, un solucionador de problemas. Y donde no me solucione el problema, donde no se haga mi voluntad y donde no sea como yo quiera, terminamos peleados con Dios, enojados con Dios. Y Dios siempre está ahí, siempre se ha manifestado, se deja ver, pero los que nos hacemos los ciegos somos nosotros. ¿Cuál es la obra que tenemos que hacer? Lo decía claramente en el Evangelio: creer en el que fue enviado por Dios. Y por eso lo repito tantas veces, nuestro gran pecado puede ser ese: creernos creyentes y nada más. Creernos, no serlo, creernos. Al menos nos creemos eso. Pero es que la fe y ese creer en Jesús, recuerden, no puede manifestarse de otra manera que en el cor dare, cor cordinis, en el dar el propio corazón. Miren, seguimos escuchando en las noticias rumbas clandestinas, fuerza desmedida contra los policías y quienes llegan a poner orden,
queriendo salvaguardar la vida. Y nos siguen pidiendo lo mismo. Tienen que obligarnos a un encierro. No, quédese en casa. Nos tienen que obligar. Tiene que ser todo a la brava, a la fuerza, y peleamos con eso. Y terminarán diciendo, como siempre, lo que pasa es que ustedes piensan en nosotros, en una vida religiosa o en el trabajo que realicemos. Ustedes no están sufriendo lo que nosotros sufrimos. Pues claro que también lo sufrimos. No, es lógico. ¿De qué vivimos muchas veces? De las ofrendas. Si la gente no viene, hay ofrendas. No, si no hay ofrendas, hay con qué pagar todas las cosas y tener los recursos para lo que siempre se hace. No, nada más por ese lado. Pero en realidad, como nuestra intención y deseo es tan personal, y cuando se hace mi voluntad, el resto que se joda, y nos olvidamos otra vez de ese Jesús que quiso llevarnos a ¿qué? A generosidad, quiso movernos a generosidad, a caridad, y a que habláramos sin temor, sin miedo. Pero recuerdan que ayer volvió a aparecer que los discípulos al verlo se llenaron de temor, se llenaron de miedo, siempre quieren ver un fantasma. Y nosotros vivimos rodeados de fantasmas. Pero ojalá fuera entonces el fantasma de Jesús, si fuera un fantasma que nos pellizque y que nos empuje a hacer cosas distintas. Y lo distinto es obrar con amor. Y lo distinto es no buscar solo mi propio interés. Y lo distinto es tener todos sentimientos de gratitud. Y lo distinto es saber que esos dones, carismas, talentos que tenemos, si los ponemos al servicio unos de todos y todos a uno, se van a convertir en múltiples bendiciones. Pero no, seguimos distanciándonos. Ahí sí no es físicamente, no, nos distanciamos de corazón por nimiedades, por pequeñeces, por la forma en la que decimos las cosas, por los tonitos con los que hablamos o nos hablan. Y seguirá insistiendo el texto bíblico en que trabajemos no solo por el alimento que perece, sino por el que perdura hasta la vida eterna. ¿Por qué trabajamos nosotros realmente? ¿Y cuál es nuestro aporte y nuestra participación en esto que se llama iglesia? ¿Cuál es ese aporte? Y fíjense que si meditamos esa ley del Señor y la vamos inscribiendo realmente en el corazón, podríamos en algo parecernos a Esteban, el de la primera lectura, con quien discutían las autoridades judías en la sinagoga, tantos potentados ellos, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y recuerden que ese Esteban va a ser como una copia de Jesús. Él también pedirá: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y él también dirá: en tus manos encomiendo mi espíritu. Como quien tiene la satisfacción del deber cumplido. Eso. Y ojalá fuera el deber cumplido como bendición para muchos. El deber cumplido como bendición para todos. Y teniendo esto muy presente, siendo bendición para los demás, soy el mayor bendecido. Sí, siendo bendición y bendiciendo a los demás, seré el mayor bendecido. ¿Por qué? Porque siempre se tendrá más del doble de lo que deseamos a los demás. Que obramos por esta iglesia, cuánto creemos, cuánto cordare, cuánto hemos dado el corazón y de corazón por nuestra iglesia,
por la salud de nuestros enfermos, por las familias que sufren ante esta enfermedad, por la muerte. Pero no dejemos nunca de celebrar la vida. Señor, esté con ustedes. Espíritu de Dios, que aletea sobre este mundo, actívanos, llénanos de vida con tu soplo, para ser puentes de unión entre orillas, lugar de encuentro en encrucijadas, árbol frondoso en la aridez, fuente de agua fresca en el desierto, sal que dé sabor a la vida de todos, luz que rompa las sombras, mano acogedora en los momentos de soledad, brazos abiertos a la necesidad de todos, fruto sabroso para quienes sienten hambre. Espíritu de Dios, que puedes renovar y recrear todo, envuélvenos con tu luz y para construir el reino de Dios aliéntanos a vivir la justicia, el amor y la paz. Así sea. Que la palabra que brevemente hemos hecho oración se haga para nosotros Eucaristía. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual, porque tú solo eres bueno, Señor. Queremos cantar tus misericordias. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Oremos juntos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Suban a ti, Señor, nuestras súplicas con las ofrendas sacrificiales, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día, en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual, y con los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. El Señor es santo. El Señor es santo, el Señor es santo, el Señor es nuestro Dios, el Señor es nuestro Padre, reina en el cielo, reina sobre la tierra. El Señor es santo, el Señor es santo, el
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a los suyos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a los suyos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, su auxiliar Mauricio, todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, todas las benditas almas del purgatorio, que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de nuestros hermanos enfermos, José Neftalí Castaño, Francisco Salazar, Hugo Saldarriaga, y de tu hija Celina Zapata Torres de cumpleaños. A todos como familia, amigos, bendícenos. Que así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, con San José, los apóstoles y mártires, San Eduardo Rey, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia.
Conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Vivamos fraternalmente esa paz que Cristo nos dejó. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Señor mío Jesucristo, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te adoro con todo mi corazón y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mí, a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de tu lado, así sea. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Déjame ver tu rostro, déjame escuchar tu voz. Es tan agradable verte, es tan dulce el escucharte. Dice el Señor, les dejo la paz, mi paz les doy. Y no es una paz como la que da el mundo. Oremos. Dios omnipotente y eterno, que por la resurrección de Cristo nos hiciste renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del sacramento pascual y colma nuestros corazones con la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Vivan en paz.